Bien, jóvenes, sean ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar pues con nuestra clase programada para el día de hoy en nuestra sesión número 3. ¿Correcto? Nuestra sesión número 3, ¿no? Siempre es bueno pues recordar lo que se viene también. Estando en la sesión número 3, vamos a revisar nuestro sílabo, ver qué nos dice. Ah, práctica calificada número 4. En la semana 4 tenemos nuestra práctica calificada. Quiere decir, la próxima semana. ¿Ah? Recordar, tenemos examen la próxima semana, no falta. Bueno, como esa es relevante, es lo primero que mencionamos. Y otro lado, continuaremos pues con nuestro tema que está programado para el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca del proceso civil, como está debidamente estipulado en el curso, pero específicamente hablaremos del filtro procesal que se encuentra determinado o se encuentra consignado con la calificación de la demanda. Vamos a ver el balón para callar. Entonces, ¿alguien me puede decir o comentar al menos qué es lo que se entiende por calificación de la demanda? Se le designa un tipo en base a las características que la demanda presenta para distinguirla de otras. Se le designa un tipo. Ya. Ese es básicamente el objeto de la demanda. Podría decirse también que es una revisión formal de la demanda para ver si cumple con los requisitos. Muy bien, bien. Sí, iba a decir algo similar. Un ratito. Vaya, un ratito. Un acto que hace, pues, es decir, o sea, él va a ver, por ejemplo, eh, las condiciones de que la demanda sea bien redactada o cómo va a evaluarlas, los presupuestos procesales también. Correcto. Ahí estamos bastante. La primera calificación, la evaluación. Yo dije solo clasificación específica. Ah, está, está. Hola, sean buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perdón la interrupción. Hay que recordar, joven, que tenemos pues una simple regla nada más. Mantener el respeto. Mantenemos el respeto. Si llegamos tarde, pues simplemente tocamos la puerta, esperan a que uno nos pueda atender. ¿Ya? No pasa nada. Estamos para seguir aprendiendo. Bien. Entonces, con respecto a la calificación propiamente, vemos por una primera evaluación, una primera calificación, como lo dice nuestra diapositiva, es un primer filtro sobre la presentación de la demanda, ¿no? Aquí vamos a evaluar justamente que la demanda reúna con ciertos requisitos. Esos requisitos son la primera y segunda clase. ¿Cuáles son? ¿Ah? El derecho a la acción y la pretensión. ¿Cómo? El derecho a la acción y la pretensión. El derecho de acción, la definición, ya vamos por ahí. Pero falta uno. A ver, vamos a desvirtuarlo, ¿no? El primero son las condiciones. Ahí recuerda cuando hablamos, cuando mencionamos que eran formales y de fondo. ¿Eh? ¿Qué nos falta, no? No. En general, el término. Relación jurídica. ¿Cómo? Relación jurídica. Ya, ahí estamos dentro de lo que es el fondo. En El contenido de la demanda. condiciones de la acción, ya dijimos uno. Falta el otro. Presupuestos. Procesales. Ah, Correcto. sí. Presupuestos procesales. ¿Se acuerdan que dijimos que unos eran de forma y otros eran de fondo? Muy bien. Muy bonita introducción. Ahora vamos a ver
este pequeño video que nos ha proporcionado nuestra diapositiva. Bienvenido a una nueva clase. En esta clase vamos a tocar lo que deberían ser las etapas del proceso civil. Así es, el proceso civil, no estamos hablando del proceso penal, del proceso administrativo, del proceso en cualquier otra materia, ya sea laboral, constitucional, etc. Entonces, las etapas del proceso civil se dividen en unas que les voy a mencionar a continuación. La primera etapa es la etapa postulatoria. En la etapa postulatoria se comienza con el primer acto o el acto más importante, quizás algunos lo denominan, que es la demanda. La demanda será el acto inicial por el cual se inicia la etapa postulatoria. En esta etapa se postulan las pretensiones, se postula la demanda y termina esta etapa con el auto admisorio, que vendría a ser aquella resolución que emite el juez indicando que la demanda ha sido admitida, ¿no? Cumpliendo obviamente las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. Bien. Una vez pasada esta etapa, pasamos a la etapa probatoria. ¿Qué quiere decir? En la etapa probatoria nosotros tenemos la facultad o tenemos la cualidad de poder presentarle al juez todos los medios probatorios que nosotros hayamos tenido y que hayamos analizado en la demanda, obviamente, ¿no? Pero en la etapa probatoria lo que tienes es probar, valorar, hacer una valoración probatoria, a lo que se le denomina. El juez hará esta valoración para poder determinar qué medios probatorios pueden ser admitidos y qué medios probatorios no pueden ser admitidos. Porque recordemos que con el auto admisorio lo que pasa es la admisibilidad de la demanda. Pero posteriormente vamos a ver en el grado probatoria si estos medios probatorios son permitidos o no. Ahí también cuando se podrían plantear ciertas deducciones, ciertos remedios, ciertos recursos, entre otros, ¿verdad? Terminada la etapa probatoria, no estamos en la etapa decisoria. Se dice que en la etapa decisoria el juez ya tiene la capacidad de poder resolver a favor o en contra de una pretensión, declarar fundada o infundada una decisión, ¿verdad? En este caso, la demanda que en un primer momento habíamos iniciado. Entonces, en la etapa decisoria, el juez ya tiene esas facultades. Posterior a ella tenemos la etapa imputatoria. Como sabemos, en cualquier tipo de proceso, por principio constitucional, tenemos el principio de doble instancia, lo cual significa que si no estamos de acuerdo con una resolución que se ha emitido como una primera instancia, que vendría a ser un primer juzgado, el primer órgano jurisdiccional, tenemos la facultad de impugnar esta resolución para que se vaya al superior jerárquico. En este caso, de acuerdo al caso en concreto, vendría a ser el superior, por decir, si nos habíamos planteado la demanda en un juzgado de patentado, el superior jerárquico tendría que ser un juzgado civil. O si hubiéramos hecho un caso de familia, tendría que ser el juez especializado en la familia, ¿verdad? Entiendo. Entonces, en esta etapa nosotros podemos impugnar eso. Una vez que esta sentencia haya sido impugnada, entonces lo que nos quedaría sería la última etapa, ¿no? En la última etapa se denomina, según la doctrina, la etapa ejecutoria. Pues porque no tendría ningún sentido que hayamos hecho todo un proceso y al final del proceso nosotros no hayamos ejecutado esta sentencia, esta resolución que el juez, ya sea de primera o segunda instancia, haya podido emitir, ¿verdad? Sí. Entonces, esas son las 5 etapas del proceso civil, no te olvides: etapa postulatoria, etapa probatoria, etapa decisoria, etapa impugnatoria y etapa ejecutoria. Bien, ya nos vemos en otra clase. Muy bien. ¿Cuántas etapas tenemos? 5. 5. ¿Cuáles son? Postulatoria, probatoria, decisoria, ¿y cuál? Impugnatorio. Impugnatoria Y ejecutorio. y ejecutoria. Bien. A ver, ¿por qué es postulatorio? Porque cuando se va a postular la demanda. Es el Ya. inicio formal del proceso. Claro, ya, porque es el inicio formal. No tanto quizás el inicio, vamos por, aunque sea redundante el término, postulatoria, va por el tema de que uno postula, ¿no? O uno se presenta por primera vez, ¿no? Al proceso. ¿Correcto? ¿Sí? Por eso es postulatoria, ¿no? La etapa es postulatoria porque es la primera propuesta, la primera postulación al proceso. Y justamente es ahí donde se va a realizar
lo que veníamos hablando acerca del filtro procesal, sin embargo, calificación de la demanda. Buenas tardes. Buenas tardes. Recordemos siempre las pautas, por favor. Si llegan tarde, tocan la puerta. Se les va a atender. No se les va a dejar afuera. ¿Ya? Por favor. Recordemos las pautas. Las etapas del proceso: 5. Postulatoria, probatoria, sentenciaria, impugnatorias y ejecutoria. Correcto. Estamos en postulatoria. En medios probatorios, ¿qué vemos? Estamos conversando. Presentar las pruebas. No, justamente. ¿Saben por qué? Buenas tardes. Al final. En medios probatorios no vamos a presentar. Vamos, uno, a actuar los medios probatorios que sean actuados, ¿no? Y a verificar si los medios probatorios resultan ser los más idóneos. Después tiene que admitir o rechazarlo. Correcto. Ajá. Por eso evalúa si se actúan o no se actúan. Es correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque en la etapa de calificación o el filtro, ¿no? Estamos haciendo una introducción, solamente estamos hablando de algo muy breve, ¿ya? En la etapa de calificación, después lo que hace es calificar la demanda y tener solamente por presentado los medios ofrecidos. Ojo, por presentado los medios ofrecidos. En ningún momento te dice que está aceptando los medios que han ofrecido, solamente por presentado. Téngase presente. ¿Para qué? Para evaluarlos, ¿dónde? En la etapa de medios probatorios. Justamente por eso está esa etapa, ¿correcto? Ahí se valora si ese medio probatorio es idóneo o no. Dicho de otra manera, si ese medio probatorio sirve o no sirve. Así de simple, nada. ¿No? Quizás presento la copia literal que acredita la titularidad de mi persona sobre el predio. Asimismo, también presento el recibo de luz que acredita que yo soy dueño. Asimismo, presento el recibo de agua que acredita que soy dueño. No tiene ningún sentido el recibo de agua y el recibo de luz. Ya tengo una copia literal que dice que soy dueño. Entonces, no es que me quiten el derecho, ¿no?, de presentar mi medio de prueba, pero es que son redundantes y son, por decirlo así, ineficaces para poder demostrar propiedad, porque ya tienes un documento idóneo, como es la copia literal, que acredita titularidad y propiedad de manera auténtica y legítima. ¿Correcto? Porque sabemos que justamente cuando se postula registros públicos con inscripción, este nos otorga un principio o un valor adicional, y es el tema de la seguridad jurídica. Pues está. Adelante. Pues está. Ya. Mencionamos siempre nuestra utilidad, los logros. Nuestro logro específico de aprendizaje va a ser que al finalizar la unidad, el estudiante va a poder reconocer y aplicar las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, así como aplicar los juicios de admisibilidad y procedibilidad. Estamos nosotros, ya hemos pasado, pues, ¿no?, el tema de las condiciones de la acción, ¿de acuerdo? Los presupuestos procesales, y nos encontramos actualmente en la aplicación de los juicios de admisibilidad y procedibilidad, que lógicamente lo vamos a poder observar en esta calificación de la demanda o filtro procesal. Nuestro logro de la sesión número 3, y específicamente sobre esta, va a ser que al finalizar la sesión, el estudiante pueda reconocer e identificar el primer filtro procesal, quiere decir la calificación de la demanda a través de los distintos campos prácticos que se puedan proponer en clase. ¿Correcto? Entonces, con esta introducción, tranquilamente podemos pasar a nuestro tema de fondo, al desarrollo del mismo. Entonces, vamos a ver qué nos prepara nuestra diapositiva sobre nuestro contenido. Primer filtro procesal, calificación de la demanda. Mencionamos algunos alcances hace un momento. Vamos a ver una pequeña conceptualización que
se encuentra en nuestra diapositiva. La calificación de la demanda viene a constituir el acto jurídico procesal del juez, mediante el cual éste hace una primera calificación. ¿Dijimos calificación? Sí. Dijimos evaluación de los presupuestos, también lo dijimos. Bueno, presupuestos procesales, ¿no? Y de las condiciones de la acción de la demanda. También lo dijimos, ¿verdad? Entonces estamos en lo otro. El juez como director del proceso, ajá, pequeño paréntesis. ¿Por qué dijimos que el juez es el director del proceso? Porque él es el que se va a encargar de todo lo que está pasando entre los sujetos en la controversia. Ya, es cierto. Y eres el que toma las decisiones. Es quien toma la decisión de manera neutral, ¿vale? ¿Correcto? Pero está muy bien. Es quien dirige también la demanda o el proceso que se lleva a cabo. Ya, es quien dirige el proceso. La demanda no, no exactamente. Pero la demanda es justamente un tema y asunto propio de demandar. ¿Ya? Es totalmente de acuerdo, ¿no? Pero hay que agregar también un punto principal. Que justamente el juez es el director del proceso porque así lo establece también nuestra norma procesal. ¿Correcto? O sea, la atribución no es que él se la tome, sino que la norma mismo se la entrega o se la da. Y como es el director del proceso, más que un derecho, dice, tiene el deber, ojo, el deber de calificar o realizar el primer filtro. Una recomendación. Siempre se lo digo a todos mis alumnos y a todas las personas que yo conozco que estamos en el derecho, que estudiamos derecho permanentemente. Cuando ustedes en cualquier texto legal encuentren la palabra deber o debe, entiéndala siempre, siempre como una obligación. ¿Correcto? Entiéndala siempre como una obligación. Si ustedes la entienden como una obligación, definitivamente nunca van a tener ningún problema legal. Los problemas legales siempre salen, y no necesariamente porque uno haya cometido algo mal, ¿no? O haya sido imprudente o negligente en algo. Siempre sucede. Así como los mecánicos tienen que ensuciarse, los pintores también, ¿no? Los abogados en algún punto de su carrera también son pacientes de denuncia, que no tienen sustento y es simplemente rechazada por el juzgado. Pero es algo normal. Y hablando de funciones, cuando se habla de deber, es mejor que una persona haya cumplido, por decirlo así, de forma obligatoria, a que el juez agarre y le pregunte. Si leíste deber, debe o no debe, puede o no puede, ¿por qué no lo hiciste? La pregunta sería. Pueden estar. El juez le va a preguntar, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Podías hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Es mejor hacerlo. ¿No? Bueno, esa es una recomendación. Dice, debe calificar o realizar el primer filtro del proceso, declaración que se realiza mediante una resolución denominada auto, la misma que debe estar debidamente fundamentada, motivada en los hechos y el derecho que se aplica. Respecto a la calificación de la demanda propiamente, dentro del filtro procesal que ya estamos hablando, hablamos acerca de lo que es eh, el resultado de la calificación. El resultado de la calificación arroja tres vertientes. Bien puede ser una demanda admisible, bien puede ser una demanda inadmisible. Y por supuesto, existe también otro punto que nos dice que puede ser improcedente, ¿no? Doctor, pero admisible ya, pues, ¿no? Se entiende que es admitida, no hay ningún problema. Demanda inadmisible que no es admitida, también se entiende. Improcedente no es lo mismo que inadmisible. Pueden estar pueden estar. ¿Será lo mismo inadmisible que improcedente? No.
que lo tenemos acá, pero vamos a disgregarlo, ¿no? Demanda admisible, definitivamente pues es la que ingresa limpia, ¿no? Sin observación de ninguna clase. Cuando cumple con todos los requisitos de forma a fondo, es decir, que se cumple con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Aquí nada más te dice, cumple los requisitos de forma y de fondo. Esto es las condiciones de la acción, los presupuestos. Ajá. Cuando te dice que la demanda es inadmisible o tiende a este resultado, nos dice que es cuando no cumple los requisitos de forma, también llamados extrínsecos. ¿Ya? Ojo, solamente dicen de forma. Entonces podemos suponer que los improcedentes son porque no cumplen los requisitos de Bueno, de fondo, de fondo, de fondo, de fondo. Está concentrado, te quedado. Es improcedente cuando no cumple los requisitos de fondo. ¿Qué características tenemos con los requisitos? ¿Qué características tenemos cuando hablamos de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción? Característica principal. Unos son de forma, otros son de fondo. ¿Correcto? Si es inadmisible, ¿de qué hablamos? de forma. Pero Forma. es porque no cumple el requisito 424, 430 de la demanda del banco. Ya. Forma, ¿verdad? Ya. Pero uno de ellos creo que sí se podría subsanar. No recuerdo si era por El- forma, de forma. de forma. Correcto. Todo lo que es requisito de forma se Se puede subsanar. sí. Sí. Entonces, si están tomando nota, simplemente agregan un más y póngale acá subsanar. Pero Digan. algo. Que los de fondo sí no se pueden subsanar, obviamente, porque, por ejemplo, si tú tienes el interés para obrar, no es a la persona que es afectada o la persona no te ha afectado, no tienes cómo subsanarlo porque si no tienen ninguna relación jurídica. Es correcto. En cambio, lo de forma, simplemente lo de la demanda, pues lo a presentar. Y esto. Te permite subsanar. Si vamos a declarar improcedente una demanda, agregamos entonces que es, como bien lo han dicho, insubsanable. ¿Ya? Agregamos estos dos puntos acá. Inadmisible, subsanable, improcedente, insubsanable. ¿Correcto? Vamos a hablar sobre el juicio de admisibilidad entonces. La calificación de la demanda por regla general debe ser realizada por el juez, ¿correcto? ¿Quién califica la demanda? El juez. Pero, sin variar esta disposición, se puede presentar la posibilidad, dice la misma que está contemplada en el segundo párrafo del artículo 133, que manifiesta que el auxiliar jurisdiccional verificará la conformidad y la legibilidad de las copias. Si no las encuentra conforme, ordenará su sustitución dentro de las 24 horas bajo procedimiento de tenerse por no presentado el escrito. A ver, dos cosas. La primera, vemos entonces que no necesariamente es el juez el primero que califica la demanda, ¿no? Primero podríamos decir que en realidad es el mismo auxiliar jurisdiccional, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos. ¿Quién califica la demanda primero entonces? ¿El juez o el auxiliar jurisdiccional? Pues, ¿Mm? no, pueden ser los dos, porque dice, se puede presentar una posibilidad, entonces puede ser en una ocasión de ser el auxiliar jurisdiccional. Claro. Ya, tienes razón. El tema es la calificación de la demanda. El primero que la califica es el juez. Es decir, por eso que nos dice, por regla general debe realizarse el juez, pero sin variar esta disposición, se puede presentar la posibilidad, con el artículo 133, que el auxiliar jurisdiccional verifique la conformidad y legalidad de las copias. El juez tiene la demanda, pero le encarga
a que revise las mismas con respecto a qué, a las copias, así como también a su legibilidad. ¿Por qué? No sé si alguno de ustedes practica en un estudio o en la corte misma, o el Ministerio Público o alguna entidad estatal o privada. Muchas veces cuando se hace el traslado de las demandas, requerimientos, solicitudes, algo en especial, se dan cuenta que las copias de la Junta están borrosas, que no se ven, o cuando son documentos en cantidad, pues simplemente no están correlativos. Uno presume de que faltan hojas, no está foliado. Entonces, como le dan a uno el plazo, dependiendo del tipo de proceso, 5 días, 3 días, 10 días, 30 días, dependiendo, ¿no? Uno no se va a poner a buscar eso, pues. No se va a poner a ver si el informe está completo o no está completo, ¿no? Porque le generaría, uno, indefensión, dos, retraso, tres, mala definitivamente calificación acerca de la demanda para el demandado. Lo que generaría, pues, lógicamente, no solamente la indefensión, sino la vulneración a su derecho a poder tener conocimiento exacto de la demanda. Entonces, si alguna vez ustedes reciben algo así, que no se nota, que no se ve o está incompleto, o presumen que van a necesitar trabajo justamente para poder leer esa demanda, lo primero que deben hacer es agarrar, marcar dónde faltan las hojas, dónde las copias están ilegibles, enumerarlas, ojo, en su escrito. La demanda la dejan intacta, no la tocan, ¿tá? Y la devuelven con todo. El juzgado lo que va a hacer es rápidamente, ¿qué pasó? Verificar. Ah, sí, las copias de este informe están incompletas. Las copias de este peritaje no se observan. Las copias con respecto al informe número 15 están sin foliar. No se puede determinar si están completas o no están completas, si son las copias, no son las copias. Entonces, devuélvase al demandante para que cumpla con ordenanzas y con aparejar copias legibles. Y por esa gracia, porque eso no se debe hacer, ¿ya? El juez le da 24 horas. Y que no lo haga, porque lógicamente todos tenemos separado nuestro tiempo, nuestras actividades están separadas. Y que llegue de un momento a otro una resolución, una orden judicial de esa magnitud, pues significa dejar todo para poderte ordenar o sacar copias, ordenar los informes, encontrarlo y todo lo demás. Y no es sencillo. Es mejor preparar bien su demanda y presentarla conforme tantos demandados existan. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Sí. En el caso de que no lo hagan, hay un apercibimiento. ¿Cuál es? Simplemente que se tiene por no presentado el... En tal caso, el secretario emite una resolución, que es un decreto. Ajá. Entonces, escuchamos y hablamos sobre un auto. Ahora estamos escuchando y hablando sobre un decreto. ¿Cuál es la diferencia de un auto con un decreto? No me digan que no tiene llantas, ¿no? Fácil. El auto, ¿no? Es una resolución que resuelve alguna incidencia, ¿correcto? Mientras que los decretos no resuelven incidencias, solamente impulsan el proceso, ¿correcto? El auto es quien resuelve una incidencia que se presenta, razón por la cual es debidamente motivada y argumentada. En cambio, los decretos no se argumentan, no se motivan. ¿Por qué? Porque simplemente se emiten para impulsar el proceso. Por eso también se le conoce como decretos de mero trámite. Presentó el escrito número 15. Se traslada para la otra parte para que tengan conocimiento. Adjuntó la tasa, el arancel judicial que debía. Se pone en conocimiento que ha presentado la tasa por
inspección por realización de inspección fuera de juzgado, ¿no? Son impulsos nada más que son automáticos, por el mismo hecho del proceso, ¿correcto? Se ofició, sale un decreto, se ofició para el área de RP para la designación de los peritos. Se recibió el oficio aceptando la designación de los peritos. Sale otro decreto. Se nombró a los peritos, por consiguiente, se le trasladó para que acepten el cargo. Y así sucesivamente, ¿no? Trámite nada más. ¿Ya? Distintos son los autos. Los autos que, como un ejemplo, ¿cuál podría ser? Un ejemplo, por ejemplo, de un auto puede ser el pedido de una nulidad. Si ustedes piden la nulidad, ¿acaso va a ser así tan rápido? No se lo traslado porque, ¿cómo se llama debe ser declarado nulo nada más? No, tiene que sustentar. Entonces el juez da y considera al escrito número tal, ¿no? Al primer fundamento, ¿no? Se tiene que el escrito trata de declarar la nulidad de la notificación practicada en el domicilio del demandante, en razón que el mismo no es el domicilio del demandante, sino es el domicilio continuo, lo que ha generado indefensión para él por no conocer el proceso. Se tiene como prueba tal que el medidor, el cual ha sido consignado en la célula de notificación, no coincide ni con familia ni con el propio demandante, ¿no? Entonces, sustenta, ¿no? Empieza a sustentar. Ese es un auto. Empieza a sustentar. ¿Oí? Pero los decretos, tenemos un ejemplo de una resolución número 1, ¿no? Es, pues, una resolución número 1 que dispone que el demandante adjunta copias simples, completas, para notificar al demandado, ¿no? Algo muy sencillo realmente. Vamos a hablar ahora acerca de la inadmisibilidad de la demanda. La inadmisibilidad de la demanda, conforme al artículo 128 de nuestro Código Procesal Civil, nos dice que es un acto procesal también que ha declarado o que declara inadmisible cuando carezca de un requisito de forma o se cumpla defectuosamente. Cuando carezca de un requisito de forma, ya sabemos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando carece de un requisito de forma. Cuando carece de un requisito de forma. Cuando no cumple el requisito de la demanda. Un ejemplo, En los anexos de la demanda. ya, cuando le falta. Por ejemplo, Artículos 424, 425, muy general, ¿no? Un ejemplo simple. Una taza, ya está. Una taza. Perfecto, muy bien. ¿Y cuando se cumple defectuosamente? digamos, ha puesto mal el nombre del demandado o del demandante, o falta una información está mal puesta. Sí, tiene razón. Sí, sí. ¿Por qué no? Es una de las formas, ¿no? Una de las formas. Otra forma también más ilustrativa, en este caso, es que se haya cumplido, pues, sí, como les comentaba, ¿no? Se haya cumplido con anexar los anexos, ¿correcto? Pero no se ven copias. ¿Se cumplió con anexar los anexos? Sí. ¿Están foliados? Sí, pero no se ven copias. Entonces, es un cumplimiento defectuoso. Pero hablamos de tasa. Sí, pero has puesto una tasa de 30 soles. Actualmente el ofrecimiento de prueba es 55, ¿no? Entonces tienes que reintegrar. Hablamos de un cumplimiento defectuoso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? No tenga los requisitos legales. 424, 425, 130, 133. No se acompañen los términos exigidos por ley. El petitorio sea incompleto o impreciso. Nos detenemos un momento ahí. ¿Cuándo el petitorio puede ser incompleto o impreciso? Interpongo una demanda de desalojo para que me restituya la posesión. ¿Está bien? No estaré incompleta o imprecisa.
Recordamos que hay causales para el desalojo, cuando desalojo por ocupante precario, cuando esa persona ha tenido su título o él mismo ha fenecido, ¿no? Porque está fenecido. Desalojo también por incumplimiento del pago de arrendamiento. Entonces, vemos o entendemos, ¿no? Que el peritorio está incompleto, ¿cierto? Falta de información. Claro, claro, claro. Justamente por eso, pues, es incompleto, ¿no? Y más aún en el peritorio. Recordamos claramente que en materia civil siempre nos dan lo que pedimos. Si no pides, no te dan. Si pides mal, no te puedes quejar de lo que te dan, porque es lo que tú estás pidiendo. ¿Ya? Sí. La vía procedimental propuesta no corresponde a la naturaleza del petitorio o el valor de este, salvo que la ley permita su adaptación. Sobre este caso, el tema de la procedimental, eso ya fue superado. Si bien es cierto, es considerado como un requisito de forma, ¿no? Ya esto ha sido superado por las condiciones de la acción. Recordamos las condiciones de la acción, que era, o qué es la acción en sí propiamente. La acción, el acercamiento, ¿verdad? El acercamiento de la persona hacia la justicia. Entonces, si el juez aplicamos, ¿llegamos a título preliminar acá? No, 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 ya. Bueno, de todas maneras, considerando el título preliminar del Código Civil, recordamos un poco que el título preliminar del Código Civil establece que el juez conoce de derecho. Si el juez conoce de derecho, es razonable que el juez conozca el procedimiento, ¿correcto? Y aunque uno se equivoque en el procedimiento, el juez, como conoce de derecho y como está ejecutando o está dirigiendo una acción, que quiere decir es el acercamiento de la persona hacia la justicia, tiene el deber de corregir, ¿correcto? No rechazarlo, corregir de forma inmediata, porque es justamente el director del proceso. Por consiguiente, no puede ampararse en ello para poder declarar inadmisible. Inmediatamente la corrige y él mismo, directamente, ni siquiera te dice que lo va a solucionar. Simplemente, en la vía procedimental es tal, punto. Y se continúa. En estos casos, después ordenará al demandante subsanar la omisión o defectos en un plazo no mayor de 10 días. Ojo, en un plazo no mayor de 10 días. No te dice que hasta 10 días te va a dar, ¿no? Para él, ese es su límite, ¿no? Pero él tranquilamente te da un día, 2 días, nada más. Así que no se vayan a complicar. Si el demandante no cumpliera con lo ordenado, el juez podrá rechazar la demanda y ordenará el archivo del expediente. ¿Correcto? Recordamos que a través de la acción el Poder Judicial tiene, o bueno, el juez, ¿no? Tiene el deber de aceptar la demanda, ¿correcto? Y no la puede rechazar liminarmente, ¿no? O no la puede rechazar automáticamente, sino tiene que presentarla, atenderla y darle el trámite correcto. Juicios de procedibilidad. A ver. El juez calificará improcedente la demanda si carece de competencia, atendiendo a lo procesado en el artículo 427 y 4 del Código Procesal. Sí. Si pese a ello la admite, entonces cabe proponer la excepción correspondiente. ¿Qué clase de excepción corresponde acá? Corresponde, si la excepción de incompetencia es declarada infundada, se declarará además saneado el texto acá creo que es un poco confuso. Lo que nos trata de decir nuestra perspectiva es que en un primer momento, si se presentara una demanda, ¿no? Y esta demanda tuviera, evidentemente la demanda tuviera una competencia distinta a la que va dirigida la demanda, el juez es incompetente, no tiene competencia. Por ejemplo,
una demanda de alimentos, ¿no? Vamos por lo fácil, ¿no? Me presentan una demanda de alimentos, pero yo soy juez especializado en civil. No soy un juez de paz letrado, no soy un juez de familia. ¿Sí? Me presentan una demanda, una demanda de mejor derecho propietario, ¿no? Yo soy, en este momento, soy un juez de familia, no soy un juez de especializado, ¿no? Civil, ¿no? Pero pese a ello, ¿no? Pese a ello, si yo acepto la demanda, si yo acepto la demanda, me pueden, o sea, la defensa me puede decir, doctor, pero usted no es competente. Usted es un juez de familia. ¿Usted qué hace recibiendo, pues, una demanda por derecho de propiedad? Debe declararla improcedente, porque es un requisito de fondo. Usted debe ser competente. Yo le digo, sí, pero yo me voy a pronunciar después. Entonces, ¿qué hace la defensa? Que interpone una excepción de incompetencia. ¿Ya? Se interpone una excepción de incompetencia. ¿Qué es la acción o la excepción de incompetencia? Tu mismo nombre lo dice. Es un mecanismo de defensa, ¿ya? Legal que permite a las partes proponer la incompetencia del juez, ¿ya? Demostrándola de tal manera que el juez deba apartarse del proceso y remitir a un verdadero juez competente. Así de simple. Entonces, si esa excepción política, por ejemplo, es de familia y va a un proceso civil, se declara fundada, ¿no? A ver, vamos a ver. Si la excepción se declara fundada, pues se irá a otro juez, ¿correcto? Se irá a otro juez. Pero si se declara infundada la excepción, ¿qué va a pasar? El procedimiento sigue, el proceso sigue, ¿Ya? ¿Por qué? porque está bien con la competencia, pues se declara infundador, ¿no? Correcto. Si se declara infundada, el proceso continúa con normalidad, ¿no? Y todos se preguntarán, pues, pero si usted no fue de familia, ¿cómo va? Lo que pasa es que posiblemente el juez especializado en lo civil haya sufrido un accidente o esté de vacaciones y el juez de familia se le hayan otorgado facultades mixtas para poder atender el juzgado civil. ¿Eso pasa? Sí pasa. Es normal. Sí pasa. ¿Ya? Lógicamente, actualmente, como nosotros somos capital, por ejemplo, en Nica, eso no es muy, no es muy normal, porque hay juzgados pues, suficientes para atender la demanda. Pero en sectores como en la sierra, por ejemplo, hay los famosos juzgados mixtos, ¿no? Que atienden todo. Las competencias son ampliadas. ¿Por qué? Porque no hay mucho personal, o no hay muchos jueces, ¿no? Por lo que vienen atendiendo de esta forma. ¿Sí? ¿Estamos bien? Este lo explicamos hoy. ¿Estamos bien, verdad? ¿Sí? Sí. Nuestro artículo 427, que nos habla acerca de la improcedencia de la demanda, nos dice, el juez declara improcedente la demanda cuando el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. Si se declara que el demandante no tiene legitimidad para obrar, ¿se podrá subsanar? No, ¿Por qué? porque no hay por qué hacer un proceso a alguien que no tiene la culpa de algo, pues. Pero él no tiene la culpa, él es el demandante. Ah, el demandante. Mm, Lo mismo no tiene el derecho para demandar a la otra persona, no le ha hecho o no le ha hecho una afectación. Correcto, correcto, está bien. Porque él no tiene ninguna afectación. Exactamente. Correcto. Así es. Cuando el demandante carezca manifiestamente de interés para obrar, de ejecutar una acción, pues, ¿no? Advierta la caducidad del derecho. Eso ya va a depender de qué clase de derecho se esté sometiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recordamos un poco lo que son las fechas? Ah, se puede caducar y vencer
cuando caduque, porque el tiempo ha pasado y se inicia, ya no se puede, bueno, se inicia, pasa otra cosa distinta de lo que el plazo ya pasó. Pues. ¿Me dejo explicar? Ya, está bien. A ver, lo que pasa es que cuando se declara, por ejemplo, acá en nuestro Código Civil, el tema de la caducidad y el tema de la prescripción están unidos, ¿ya? Están unidos en nuestro Código Civil. Doctrinariamente sí existe una separación entre caducidad y prescripción. Mientras que uno te anula directamente el efecto, el otro te anula la acción y el efecto. Ah, nuestro artículo 2001 del Código Civil nos dice plazo de prescripción. Prescriben salvo disposición diversa, que la ley así lo ha establecido, a los 10 años la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la nulidad del acto jurídico. A los 7 años, la acción de daños y perjuicios derivados por las partes de la violación de un acto singular. A los 3 años, la acción para el pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de un vínculo no laboral. A los 2 años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponde contra los representantes de incapaces derivadas del ejercicio del cargo. Y para los que decían que los alimentos no prescriben, a los 15 años la acción que proviene de pensión alimenticia. ¿Sí? Estos son los plazos. Siguiendo hablando de la improcedencia de la demanda, nos dice, si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se va a limitar a aquellas que adolezcan del defecto advertido por el juez. Si la resolución que declara improcedente fuera apelada, el juez pone a conocimiento del demandado el recurso interpuesto y la resolución superior que la resuelva en definitiva, que resuelva la improcedencia, produce efectos para ambas partes. ¿Qué quiere decir? Que si la demanda es declarada improcedente, es lógico. Nuestro sistema legal o jurídico nos ha otorgado el derecho a la doble instancia. Entonces, tenemos el derecho de poder apelar, ¿no? Pero no solamente el de doble instancia, sino el de criticar lo que es la demanda. Bueno, perdón, criticar las resoluciones. ¿Ya? El derecho es criticar las resoluciones judiciales, así como cualquier otra resoluciones que son dictadas o emanadas por cualquier aparato estatal o privado. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, nos dice, el superior puede resolver en forma definitiva, ¿no? Esa improcedencia. Entonces, si el superior resuelve que confirma la improcedencia, definitivamente se devolverá a juzgado y se archivará. Pero si el superior no confirma, revoca, reforma y declara fundada la apelación, por consiguiente, admisible la demanda, esta se notifica inmediatamente a la parte recurrente y a la parte demandada. ¿Para qué? Para iniciar el proceso. ¿Correcto? ¿Sí? Continuamos con nuestro contenido respecto al rechazo in limine. ¿Qué es el rechazo in limine? ¿Alguien más o menos conoce? ¿Se acuerda?
piensa que puede decir algo. ¿Cómo? ¿Prendemos la luz? ¿Así nomás? No, para. Y estamos con un proyecto de vampiro. Muy bien. A ver, rechazo eliminar. Simplemente rechazo eliminar. ¿Qué será el rechazo eliminar? ¿Alguna idea? ¿Qué será el rechazo eliminar? ¿Alguna idea? ¿Por qué estamos tratando el rechazo eliminar? Porque tiene que ver con la demanda. Porque tiene que ver con la demanda. Porque tiene que ver con el derecho de acción. ¿Ya? Por eso estamos tratando. Y es necesario tratarlo justamente por lo que vamos a leer en este momento. Nuestro nuevo Código Procesal Constitucional, no es civil, constitucional, nos dice en su artículo 6, la prohibición que los jueces declaren la demanda improcedente, pero que declaren la demanda improcedente liminarmente, ¿no? En todos los procesos de habeas data, habeas corpus, amparo y cumplimiento. Doctor, pero estamos hablando de un tema constitucional. ¿Puedes explicar el procedimiento del Ah, ya, previo, quiere decir que liminarmente viene de lo previo, de lo inicial, ¿no? Al calificar una demanda, por ejemplo, acá se dice que no puede declarar su improcedencia liminar. Quiere decir que inicialmente no la puede declarar improcedente. Imagínate, te comento, en práctica, antes, cuando tú presentabas tu demanda y detectaban que era improcedente, la resolución 1, te decía improcedente. ¿Correcto? Y antiguamente, las demandas se demoraban en calificación un par de meses, ¿ah? Para saber si calificaban o no la demanda. 2, 3, 4. Tranquilamente. Si es que se acordaban de ti, ¿no? Claro está. ¿No? Ahora, imagínate que 2, 3, 4 meses para calificar tu demanda. ¿No? O cuando se acuerdan, te califican la demanda y te dicen improcedente, te la rechazan. Como es improcedente, ¿qué tienes que hacer si quieres continuar en el proceso? ¿Ganar? No se puede solucionar. ¿Qué se puede hacer? Apelar. Correcto. Correcto. Ah, no, no. Bien, señorita, vamos. Esa ley de nota va a tener 20. Va a apelar. Y se va a ir para una sala superior. Quiere decir, para la segunda instancia. Pero la realidad de las cosas es que cuando te vas a la segunda instancia, ¿no? Y programan la atención de esa apelación, te la apela cada 6 meses o un año. La audiencia. La audiencia. Y para que lo resuelvan, pues, bueno, en el mejor de los casos, antes era pues, 3 meses más, 3 meses más, 4 meses. Bueno, pues un año solamente para que apertures tu proceso. ¿Ya? Para que apertures tu proceso. Ahora es menos, no se asuste, no se alarme. Estamos hablando de un par de meses. Ojo, un par de meses para la audiencia, para resolver dependiendo. Toma también un par de meses, ya 4 meses. Vamos. Es menos. Adelante. Entonces, si se dan cuenta, ese tipo de acto resulta ser perjudicial o no. Es evidente, resulta ser perjudicial no solamente para el litigante, porque el litigante pues es el que lleva el proceso, ¿no? Y sí resulta perjudicial para el demandante, lo que en las condiciones de la acción no se vería pues como el respeto del derecho del mismo. O sea, quiere decir que el derecho de acción. Porque el derecho de acción te habla y te dice que es
el acercamiento, ¿no?, que debe tener la persona hacia el acceso a la justicia. Entonces, si inicialmente te rechazan y te votan, por decirlo así, con el auto de admisión, te rechazan y te declaran improcedente la demanda, te hacen someterte a un proceso distinto, ¿no?, que es el de segunda instancia. Y como es el de segunda instancia, pues muchas personas recurren al mismo, recurren a la doble instancia, ¿no? Recurren a que un ente superior pueda reexaminar la solución que ha sido dictada en primera instancia. Entonces, justamente por eso es que existe una sobrecarga. Pero bien, doctor, pero igual seguimos hablando del nuevo Código Procesal Constitucional, que tiene que ver con el Código Civil. Primero lo primero, veremos qué nos dice nuestro Código Constitucional, Procesal Constitucional. Es justamente debido a esta modificación que los jueces han perdido la facultad de rechazar preliminarmente, liminarmente, ¿no?, previamente, las demandas manifiestamente improcedentes, siendo necesario dar trámite al proceso. Es decir, admitir a trámite la demanda, notificarla al demandado, quien tiene en este caso constitucional 10 días hábiles para contestarla, y es recién luego de presentada la contestación o vencido el plazo para ello, que el juez tiene la potestad para evaluar la improcedencia de la demanda. Se dan cuenta que, aunque tenga esa característica improcedente, el juez necesariamente tiene que admitirla, notificarla y posteriormente evaluar la resolución de improcedencia. El rechazo liminal es la facultad, dice, o potestad que le confiere el juez el ordenamiento jurídico para analizar si el escrito de demanda cumple o no con los requisitos establecidos en la norma, disponiendo el rechazo liminal de la demanda en caso no los cumpla, o de lo contrario la admite a trámite y es puesta a conocimiento del demandante. Pero dice, esta potestad se encontraba regulada en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional y establecía expresamente que si el juez, al calificar la demanda de amparo, considera que ella resulta manifiestamente improcedente, la declarará así expresando los fundamentos de la decisión. Quiere decir que este es el artículo del Código Procesal Constitucional que autorizaba a los jueces a practicar esta resolución manifiestamente improcedente. Eso existía. Ahora ya no existe. Porque el artículo 6 del nuevo Código Procesal Constitucional nos dice que ha eliminado esta facultad, impidiendo que el juez en los procesos constitucionales de habeas data, habeas corpus, amparo y cumplimiento rechace la demanda. No puede rechazar la demanda liminalmente, aún y a pesar de ser manifiestamente improcedente. La respuesta está acá. ¿Por qué? Se les acabo de decir. Porque son garantías constitucionales. Correcto. Son garantías constitucionales. Asimismo, estaría violentando o estaría vulnerando las condiciones de la acción. El concepto mismo de la acción, ¿no?, de poder acceder a la justicia. Recordamos que la acción no solamente es el concepto de acceso a la justicia, sino que es la unión inherente de muchos derechos que ahora se ha venido transformando, donde ingresa, pues, el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Y también, por supuesto, el de predictibilidad jurídica. Lógicamente, tenemos que saber que viene sobre algo que ya ha sido resuelto. Entonces, el rechazo liminar, dice la demanda, tiene un sustento constitucional, puesto que protege el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, además de garantizar el principio de celeridad y economía procesal que recubre siempre los procesos constitucionales por los fines que estos buscan. Es decir, siempre garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Dice, esta ausencia de potestad
trae como consecuencia que el juez se vea obligado a tramitar un proceso constitucional, aunque la demanda del principio tenía graves y evidentes vicios, teniendo que esperar que establece ciertos actos procesales, entre ellos la contestación de la demanda, para recién encontrarse habilitado legalmente para emitir sentencia o pronunciamiento al respecto. Sí, porque el juez muchas veces decía, bueno, y falta un requisito de la condición, en todo caso, en la sentencia lo resolverá. No, te dejaba continuar. Tampoco es un tema, ¿no? Porque litigar y llegar a una sentencia, ¿qué clase de sentencia emitiría en caso de improcedencia? Si faltara algún requisito de ¿cómo se llama? De fondo. ¿Mm? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué clase de sentencia se emitiría si faltara un requisito de fondo? Ah, improcedente. No. ¿Admisibilidad? ¿Ah? No. Ya, tampoco. Inhibitorio. Inhibitorio. Requisito de fondo. Requisito de fondo. Pero de fondo no era improcedente. ¿Ah? De fondo no era improcedente. Sí, pero pero pasa ahí, en entendí. la sentencia. Muy bien. Justamente el artículo 12 del nuevo Código Procesal Constitucional dispone que una vez admitida a trámite la demanda, el juez señala el día y hora para la audiencia 1, disponiendo así el emplazamiento, el traslado, ¿no? Del demandado para que conteste la demanda en el plazo de 10 días hábiles. En una misma audiencia, el juez podrá emitir sentencia o hacerlo dentro del plazo de 10 días hábiles. Eso dependerá de él cómo tomar. Este artículo además precisa que si con el escrito de contestación a la demanda, el juez concluye que la demanda es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia declarando la improcedencia de la demanda. En otras palabras, lo único que lograrán en estas normas es que se mueva el aparato del Poder Judicial de manera innecesaria, puesto que se pudo evitar con la improcedencia liminar de la demanda. O sea, por un lado, existe, ¿no?, teorías que, si bien es cierto, amparan el hecho de que no se rechace liminarmente la demanda, y por otro lado, existe teoría que debe rechazarse liminarmente la demanda. ¿Qué opinarían ustedes? ¿Debe rechazarse, debe habilitarse que se rechace liminarmente la demanda? ¿O debe permitirse que, pese a que sea manifiestamente improcedente la demanda, deba permitirse iniciar el trámite? Creo que al ser el derecho constitucional, bueno, garantía constitucional es de lo que está hablando, sí se debería poder, o sea, no se debería poder eliminar como está ahorita, porque aunque no existan necesariamente, no cumpla necesariamente todos los requisitos y sea improcedente, ¿Ya? puede que de verdad haya una afectación, pero por ejemplo, o sea, hay realmente una afectación, aunque no lo cumpla. Sería mejor que lo evalúen y ya luego lo rechacen, a que lo rechacen de uno. De plano. ¿No? Claro. Bueno, en una opinión, ¿no? Una opinión personal, o en una opinión, pues, vamos a decirlo de experiencia, yo podría decirle que es necesario que se acepten las demandas, porque nuestro sistema judicial no es perfecto. O por lo menos, si tuviera un índice superior de aceptabilidad con respecto a a la atención íntegra o completa, ¿no? Podría permitirse rechazo liminal. Sabemos perfectamente que muchos errores judiciales iniciales son, son los que restringen el acceso de las personas a la justicia. Entonces, por eso es que ha salido esta modificación del artículo, para poder aceptar la demanda, pese a que exista manifiestamente una improcedencia. Así es. Si el sistema funcionara y se cumplieran los requisitos, no habría ninguna necesidad de aceptar la demanda.
Criminalmente nomás se podría rechazar. Pero como conocemos que nuestro sistema de justicia falla constantemente, ¿no? Tenemos que aceptar que también esto no es perfecto, ¿no? Entonces, bajo esa precaución, debemos aceptar todos esos procesos, llenarnos de una sobrecarga, ¿no? Para poder respetar el derecho de todos. Así es. ¿Alguna opinión, aparte? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien que lo rechacen? ¿Está mal que lo rechacen? Se debería rechazar. ¿Cómo? No se debería rechazar. ¿Por qué no se debería rechazar? Justamente es lo que estaba comentando. No se debe rechazar la demanda porque existen demasiados errores judiciales que no permiten el acceso justamente a las personas, el acceso a la justicia, ¿no? Porque nuestro sistema falla, tiene un alto índice de error. Entonces, si nuestro sistema judicial no tuviera un alto índice de error, y no es que sea perfecto, puede cometer sus errores, ¿no? Pero si por lo menos tuviera un índice mayor o elevado que permita dar confianza en las resoluciones judiciales que se emiten sobre la admisibilidad de la demanda, pues definitivamente se podría aplicar el rechazo libre. Pero como conocemos que siempre existen los errores y siempre es necesario los abogados justamente para detectar esos errores, pues el Estado ha creído conveniente prohibir el rechazo limitado. Lo prohíbe. Ahora, ¿por qué es que hablamos de temas constitucionales y por qué no hablamos del tema civil estrictamente en este momento? Primero, eh, tener en consideración una cosa. Si hablamos de derechos o estamos hablando del proceso constitucional, es porque se están afectando ¿qué? Garantías constitucionales, derechos fundamentales. ¿Correcto? Entonces, al tratarse sobre derechos fundamentales, sobre garantías, estos definitivamente tienen que ver no solamente con el proceso civil, sino con todos los procesos en general. Es una aplicación extensiva hacia el derecho en general, por lo cual ningún tipo de materia, ¿no? Por más que sea ajena a la constitucional, puede simplemente apartarse de lo que ellos resuelven o de lo que ellos dicen. El artículo 6 nos dice del nuevo Código Procesal Constitucional impone a todos los jueces constitucionales admitir a trámite cualquier demanda constitucional de amparo, a data, al corpus cumplimiento, desconociendo los principios. Derecho de autonomía e independencia de los jueces, regulados en el numeral 2 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y generando así, si bien es cierto, una sobrecarga para el Poder Judicial, que supuestamente no está preparado, ¿no? El Poder Judicial no está preparado para una sobrecarga, dice, pero siempre, siempre hacen su huelga, ¿no? Para aumento de salario, ¿no? Hay sobrecarga supuestamente, pero en las audiencias públicas, donde hacen los descargos de sentencias, todo está conforme. Los descargos de resoluciones, conforme. Los descargos de autos están conformes. Eh, Aparentemente la sobrecarga solamente se usa para ponerlo como escudo frente a cualquier tipo de controversia que se le genere en contra, ¿no? Porque para otras cosas, sí, actualmente el cuerpo judicial tiene más personal todavía. Se ha incrementado, ¿no? Las demandas ahora sí se atienden un poco más rápido. Para antes, ¿cómo se atendía? Definitivamente es un poco más alentador, ¿no? Pero igual tiene su demora, ¿no? Como les digo. Así es. Bien, aquí tenemos la redacción de un auto de calificación de la demanda, ¿ya? Pero este es un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo que se ha puesto.
Lamentablemente esto no se puede observar bien, por lo que es muy pequeño. No, no se observa. No. No, Así es. pero puede acercarnos. Tiene que ser una nueva presentación. Ahí donde sale la brechita menos 5. Igual. Ah. Ya. Ya. Entonces, bueno, este es un auto admisorio. No hay nada nuevo porque el auto admisorio no, simplemente se admite la demanda, ¿correcto? Pero al admitir la demanda, pues lógicamente esta tiene que ser debidamente sustentada, argumentada, tanto en los hechos como en derecho, estableciéndose la materia, estableciéndose la vía procedimental y aceptando pues los medios de prueba que se han presentado, bueno, tenerlos en consideración, por supuesto, y otorgándole el plazo respectivo hacia la otra parte para que pueda responder, ¿verdad? Se le corre el traslado. Así es, jóvenes. Entonces, vamos a pasar esto y concluir con nuestro contenido propiamente. Hasta aquí hemos concluido con nuestro contenido. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O una inquietud? ¿Ninguna? Entonces, ¿cómo se llamaba eliminar lo que dijo de eliminar? ¿Rechazo liminalmente? El rechazo liminar es la capacidad que tiene el juez para calificar la demanda. ¿Rechazo liminar? No, bueno, es la facultad que tiene el juez para rechazar preliminarmente la demanda. Ajá, como algo previo, así es. Pero esa facultad, pues, ya se encuentra restringida, como ya hemos visto, ¿no? En el cual ahora, pues, los jueces necesariamente, en base a las condiciones de la acción o a la acción propiamente, reciben las demandas, aunque éstas se encuentren manifiestamente improcedentes, otorgándoles, de ser el caso, ¿no? Otorgándoles la potestad para poder subsanarlos siempre y cuando sean, pues, siempre y cuando exista, pues, la falta de algún requisito de admisibilidad, ¿no? Pero, doctor, estamos hablando de improcedente. Sí, pero lo que pasa es que a veces también faltan requisitos de admisibilidad y en eso puede subsanar ello, ¿no? Pero si es manifiestamente improcedente, el juez, aún con todo, tiene que recibirla, calificarla y en la primera oportunidad, después de darle el trámite, manifestarse sobre esa improcedencia. Definitivamente no es el tema de que llegue hasta la sentencia para decir improcedente a la demanda, ¿no? Sino es que debe decirlo o manifestarse en la primera oportunidad que tiene, luego de haber aceptado la demanda. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, está claro, ¿verdad? ¿Sí? Pregunta examen, entonces. Ya, jóvenes. A ver, vamos a pasar a nuestra parte práctica, ¿no? ¿Ya? Vamos a pasar a nuestra parte práctica y lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer hemos hablado, ¿de qué hemos hablado inicialmente? ¿Cuál ha sido nuestra clase del día de hoy? La calificación de la demanda. La calificación de la demanda. ¿Correcto? Ya. La cuestión es bastante simple. Bueno, en grupos, ¿no? Pueden ser grupos de 5 o de 6, ¿ya? Grupo de 5 o de 6. Realicen un proyecto de demanda. Ojo, un proyecto de demanda simple. Un proyecto de demanda simple. No se van a complicar la vida con una nulidad, un mejor de propiedad, algo simple. La demanda de alimentos. Una demanda de alimentos, por ejemplo, de una hoja, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta pequeña demanda que ustedes van a hacer en una hoja simple, ¿ya? O de alguna otra materia puede ser, ya, vamos a decirlo así, va a ser de alimentos, va a ser de tendencia y va a ser de régimen de visita.
Pequeñísimo, nada más, una hoja. ¿Ya? Son 6 personas, no creo que no puedan hacer. ¿Ya? Una de ellas. Una, Pero con las 3 pretensiones. no. Ojo, cada grupo solamente va a ser una demanda, nada más, no va a ser 3. Una nada más. ¿Ya? Bien, a ver. Este va a ser alimento, tenencia, régimen de visita. A ver, vamos a pasar por nuestra práctica para poder llegar a nuestro cierre y conclusión de nuestra clase. ¿Ya? Para nuestro cierre y conclusión de nuestra clase, definitivamente tenemos que hablar acerca del filtro procesal que hemos estado escuchando sobre la calificación de la demanda. Si retomamos una pequeña conclusión, perdón, sobre la calificación de la demanda, este sería un filtro procesal debidamente estipulado, ¿verdad? ¿En dónde se encontraría? ¿En qué etapa se encontraría? La calificación de la demanda, la primera. Ajá, sí. Está bien, en la etapa postulatoria, correcto, totalmente de acuerdo, ¿no? En la etapa postulatoria. ¿Dónde podríamos encontrar entonces la inadmisibilidad de la demanda y la improcedencia? ¿Ah? ¿En la qué? ¿En la etapa accesoria? ¿Decisoria? ¿Cuando emita sentencia? ¿Ah? Vamos, ¿dónde encontraría? ¿Dónde la encontraría? ¿En qué etapa la encontraría? Si es inadmisible la demanda, pues lógicamente estoy en mi etapa todavía postulatoria. ¿Correcto? ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Sí. Estamos en calificación todavía. Claro. Si es improcedente la demanda, esa debería ser en la primera oportunidad que el juez tenga. ¿Correcto? ¿Sí o no? Porque no va a esperar a la etapa decisoria para ignorar el improcedente, ¿verdad? No es menos cierto de que puede hacerlo, pero debería hacerlo en la primera oportunidad que estima pertinente. ¿Sí? La calificación de la demanda viene a constituir el acto jurídico procesal mediante el juez dice, hace una primera calificación de evaluación de los presupuestos procesales y la condición de la acción de la demanda. ¿Por qué la condición de la acción? ¿Por qué los presupuestos procesales? Porque se encuentran amparados entre los artículos 424, 425, 427, 130, 133 de nuestro Código Procesal Civil, los que señalan una serie de requisitos de carácter formal y de carácter formal y de, y de fondo. Pues. No le encuentran el sentido a las palabras. Ya, jóvenes, a ver, la calificación de la demanda es nuestro primer acto postulatorio, ¿correcto? Grábense, la calificación de la demanda es nuestro primer. Jóvenes, guarden silencio un momento, ahorita nos vamos, por favor, un momento. Tenemos una clase más, nada más, entonces, yo quiero que se lleven esto bien grabado para que puedan rendir su examen la próxima semana. La próxima semana tenemos examen. Ya saben perfectamente que son 5 preguntas y son casos, 5 casos, ¿correcto? Entonces ya saben la fórmula también para poder resolver. Vamos a escuchar solamente esto. Grábense, la calificación de la demanda está dentro del acto postulatorio. Es el primer filtro procesal. En la postulación nada más se ve el tema de la inadmisibilidad de la demanda. Posteriormente, la improcedencia de la demanda es en el primer acto que tiene el juez. Pero ya nosotros hemos visto que existe en el derecho, ¿no?, la prohibición del rechazo in limine, que es la prohibición del rechazo liminarmente. Por consiguiente, por el derecho de acción que tiene toda persona, que es el acercamiento a la justicia, el juez no puede rechazar liminarmente la demanda, o sea, no puede declarar improcedente, sino la acepta para tramitarla
Y en el primer momento que tiene, simplemente puede presentar la improcedencia. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está muy bien? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta?